Muy buenas tardes con todos. Primeramente agradecer la invitación. Creo que esta semana es fundamental al recordar a las víctimas de siniestros de tránsito. La conciencia ciudadana debe prevalecer sobre todas las cosas. Así que el día de hoy vamos a aportar con un poco más respecto al tema de los indicios, sobre todo para que las personas que realizan comunicación tengan un poco más de conocimiento técnico respecto a qué medidas deben realizar con la finalidad de que una investigación se la lleve de la mejor manera. Quiero enfatizar y nuevamente desde otra óptica hacerles a ustedes una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente de tránsito o el siniestro de tránsito? Si bien tomando un poco el tema de la legislación ecuatoriana, nos habla en el artículo 392 del Reglamento General a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, deberíamos tener ya un enfoque un poco más global. Si bien se dice que el accidente de tránsito es todo suceso eventual o una acción involuntaria que como efecto de una o más causas, con independencia del grado de estas, ocurren en las vías o en lugares destinados al uso público o privado, ocasionan muertes, lesiones, daños materiales en los vehículos, en las vías, y también tenemos la participación de los usuarios de la vía, vehículos, vía y entorno. Pero si nosotros analizamos este concepto, y ya vemos que en la OMS en el año 2004 hablaban ya en su campaña el eslogan que la seguridad vial no es accidental. Y luego vemos que en el año 2007, en la primera semana mundial que organizó las Naciones Unidas sobre la seguridad vial, el eslogan se repite y dice la seguridad vial no es accidental. Es decir, desde otra óptica nosotros podemos decir que estos siniestros de tránsito no tienen ese concepto de eventual, no querido, no permitido, toda vez que tenemos muchos hechos en los que realmente las personas tienen mucha responsabilidad y obviamente el cambiar el concepto es fundamental. Ustedes que son personas que realizan comunicación, lo correcto ahora en el mundo actual es decir que estamos frente a siniestros de tránsito. Tenemos que sacar de nuestra mente el tema de que los accidentes, o mal llamados accidentes de tránsito, sino más bien ya ir teniendo un lenguaje apropiado respecto a que estos son siniestros, ¿no? Luego de esto, de esta aclaración, también quería indicarles la importancia que tienen los siniestros viales en el tema de seguridad integral. No sé si le podemos pasar a la tercera diapositiva. Como policía nosotros estamos preocupados por el tema de las tasas de homicidios intencionales. En el costado izquierdo de su pantalla ustedes pueden observar el evolutivo de las muertes violentas a nivel nacional. En este evolutivo ustedes, como podrán darse cuenta, más o menos tenemos un promedio de 1.000 personas que fallecen por cada 100.000 habitantes. La tasa, si ustedes pueden observar, en el 2019 terminó en el 6,9. En el otro lado, datos sacados de la Agencia Nacional de Tránsito, si pueden observar ahí en el círculo que les marqué con rojo, vemos los evolutivos del número de fallecidos del año 2014 hasta el año 2018, en la que tenemos aproximadamente, o superan los fallecidos por siniestros de tránsito los 2.000. Eso quiere decir que la tasa por cada 100.000 habitantes está sobre los 15 puntos. De allí que quienes estamos llamados a concienciar a la ciudadanía es fundamental decir y mencionar, y yo a cada momento lo indico, que más personas fallecen por el tema de siniestros viales que personas por el tema de delincuencia y violencia. Como ustedes observan ahí, el análisis de estos dos cuadros que se presentan, existen más personas fallecidas por siniestros de tránsito que homicidios en el país. Lo recalco 2 veces. La siguiente, por favor.
Ya entrando un poquito en materia para los amigos periodistas y comunicadores sociales, ¿qué habla el COIP respecto a las atribuciones del personal que conforma el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses? El artículo 449 indica que vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde presuntamente se comete una infracción y recoger los resultados, las huellas, las señales, los objetos o instrumentos y demás vestigios les corresponde a este grupo que compone este sistema. También hacen los levantamientos de identificación del cadáver y en aquellos lugares donde no existe este personal, obviamente que están los servidores policiales de la Policía Nacional que pueden realizar estas actividades y también los entes de primera respuesta, como son los agentes civiles de tránsito. Pero en el artículo 458, y lo he resaltado con rojo, dice que igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con los indicios relacionados con un hecho presumiblemente delictivo. Es decir, que ustedes en las funciones que realizan a diario pueden toparse con escenas de delitos de tránsito en los que realmente tengan la obligación también de vigilar, resguardar, proteger y preservar este lugar hasta que obviamente llegue el equipo especializado en tomar este tipo de procedimiento y así salvaguardar la investigación que posteriormente la va a dirigir la Fiscalía. La siguiente, por favor. Ahora bien, aquellas personas que no cumplan con esta misión que les están dando en este articulado que mencioné, también pueden cometer un delito que es contra la eficiencia de la administración pública. El artículo 292 de alteración de evidencias y elementos de prueba dice lo siguiente: la persona o el servidor público que altere o destruya vestigios de evidencias, materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si bien en el tema de tránsito no está tan arraigado este tema de la protección de la escena, es bueno recordarles a ustedes que de a poco tenemos que ir cambiando esta mentalidad, toda vez que debemos tratar las escenas de delitos de tránsito como fueran escenas de delitos de crímenes. Es, yo diría, completamente igual la una con la otra. Pero lamentablemente, como les menciono, por el tema de que son delitos tal vez de carácter culposo, no existe esa acuciosidad por parte de todas las personas que intervenimos en esos hechos para preservar estos lugares o estas escenas en las que obviamente tenemos en muchos casos pérdidas de vidas, lesionados o daños materiales de consideración. La siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de la investigación ocular técnica, tenemos que conocer claramente qué es un indicio. Y se dice que el indicio es todo objeto, un instrumento, marca, rastro, huella, señal, vestigio que se usa y produce respectivamente en el lugar de los hechos. Los indicios se originan tanto en el lugar donde se produjo un siniestro de tránsito, en las víctimas o en el autor también de algún hecho de tránsito. Y estos indicios pueden ser asociativos y no asociativos. Los asociativos son los que tienen que ver directamente con los hechos y generalmente se los relaciona con los elementos que intervienen en los siniestros. Estos son las personas o los usuarios viales, las vías y los vehículos. Los no asociativos son otros que están allí, pero obviamente no intervienen de manera directa. La siguiente, por favor. Ahora bien, con los indicios que se logran, se logra la identificación de los autores del hecho. También se obtienen las pruebas de la comisión del hecho que se investiga y finalmente también podemos reconstruir el hecho de tránsito. Es decir, que si nosotros no preservamos esta escena como en un inicio se la presentó,
lamentablemente no vamos a poder conseguir identificar claramente a las personas que presumiblemente cometieron un hecho lamentable de tránsito. Muy difícilmente nosotros vamos a poder aportar ante Fiscalía y luego ante los jueces pruebas concretas de la responsabilidad de las personas en un hecho de tránsito. Y lo otro, ¿no? En el tema ya pericial, resulta complejo el poder llegar a determinar responsabilidades para que la Administración de Justicia haga su papel. Los indicios más frecuentes que nosotros podemos encontrar en los lugares de los hechos son determinables e indeterminables. Los primeros tienen una naturaleza física que no requiere de un análisis completo de su composición, como cuáles, por ejemplo, huellas de neumáticos, indicios de líquidos derramados en la calzada, señalética, obviamente dice mucho los daños mecánicos de los vehículos, ya que se puede hacer un cotejamiento, y los otros que sí requieren que se haga un estudio más completo, sobre todo en laboratorios, son indicios como, por ejemplo, sangre, cabellos que se encuentran pegados en algunas partes o estructuras del vehículo, y también los sistemas de los vehículos, ¿no? Ahí tenemos muchos siniestros en los que se les responsabiliza el sistema de frenos, entonces nosotros en un inicio no podemos llegar a determinar, sino más bien ya cuando se hace un examen muy completo de cada uno de sus componentes, y ahí es cuando realmente se dice qué es lo que sucedió. La siguiente, por favor. Otra cosa importante que ustedes deben conocer es este principio de intercambio, ¿no? Es un principio que se habla mucho en criminalística. Y este principio fundamental dice que cualquier objeto, perdón, que entra en la escena del crimen deja un rastro en las escenas o en la víctima y viceversa. En otras palabras, cada contacto deja un rastro. Y esto es importante mencionarlo porque cuando estamos en una escena de un delito de tránsito, generalmente son escenas abiertas, luego ya vamos a observar un poquito más de eso, y no tenemos el cuidado del caso para evitar que ciertos indicios que están regados o esparcidos en la calzada sean obviamente fijados y preservados como debe ser. La siguiente, por favor. Ahora bien, para poder nosotros ingresar a una escena, siempre tenemos que contar con elementos de bioseguridad. Como ustedes ven ahí, bios, vida, seguridad, protección, libre de peligro, riesgo. Es decir, que es una seguridad o protección de vida. Y esto lo debemos hacer antes de ingresar a la escena, durante la escena y después de la escena. Si ustedes como periodistas están cubriendo un evento, no pueden ingresar a un lugar de estos por las consideraciones anteriores que les indico y sobre todo porque probablemente puedan contagiarse con algún tema de estos microorganismos, bacterias, virus, hongos, porque recuerden que en un siniestro de tránsito tenemos personas que realmente están heridas y tenemos varios fluidos que salen de los cuerpos de las personas, y si no tenemos estos materiales de bioseguridad, pues realmente estamos en riesgo. La siguiente, por favor. Ahora estamos con el tema de la pandemia de moda, ¿no? ¿Qué elementos de bioseguridad debemos utilizar cuando ingresamos a una escena? Pues lo principal es el traje. También tenemos que tener las gafas, tenemos que tener obviamente nuestra mascarilla. El tema de la cinta de seguridad es fundamental porque en los siniestros de tránsito, ya vamos a ver unas fotografías, muchas personas no cumplen su rol y más bien entorpecen la actividad tanto de los agentes civiles de tránsito como posteriormente de los peritos. La siguiente, por favor. Miren, ahí estamos observando las escenas que podemos observar. Tenemos así, escenas abiertas, escenas cerradas, una combinación de estas. También existen otras escenas móviles, pero
En el tema de siniestros de tránsito, en un 95% diría yo, son escenas abiertas, ¿no? Hemos tenido algunos casos que ocurren obviamente en lugares cerrados, pero en comparación a los otros es mínima. Lo importante aquí es que ustedes realicen su trabajo, obviamente desde la parte exterior, sin acceder a los lugares donde que existan indicios que, siendo alterados, obviamente van a dificultar una investigación posterior. La siguiente. ¿Cuáles son las reglas para preservar y proteger el lugar de los hechos? En el tema de lugares abiertos, si el caso lo permite, porque muchas veces hemos tenido situaciones bien complejas, al menos se debe proteger 50 metros a la redonda. Si es un lugar cerrado, pues obviamente controlar las entradas y salidas, siempre se debe vigilar estos lugares para evitar la fuga de los presuntos autores si todavía se encuentran en el lugar. En el tema de siniestros de tránsito, tenemos un altísimo porcentaje de personas que abandonan el lugar del siniestro y obviamente eso afecta a las investigaciones. Finalmente, obviamente queda prohibido absolutamente tocar o alterar alguna posición respecto a los cadáveres, así como manipular los objetos que tienen estrecha relación con el hecho. En este caso, los vehículos. Es fundamental que los vehículos, hasta que se llegue a fijar, no los muevan. Muchas veces por el tema de la congestión vehicular o el tráfico hacen que los agentes civiles de tránsito o la policía de tránsito mueva los vehículos y eso dificulta mucho la labor investigativa posterior que se realiza. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué se entiende como definición del lugar de los hechos? El lugar material en la que se cometió el hecho que se investiga y además sus inmediaciones, si en ellas también existen demostraciones de un delito. También se la conoce como escena del crimen, sitio del suceso, lugar de delito, teatro del crimen. Hay muchos autores que ahora ya hablan inclusive del delincuente vial. Aquí en el país todavía tenemos un poquito de recelo al ponerle un apellido, por así decirlo, a ciertos delitos, como por ejemplo el tema de conducir bajo los efectos de droga o el del alcohol, los excesos de velocidad que ocurren, o perdón, que como consecuencia de esto tenemos personas fallecidas. En otros lugares ya hablan que estas conductas son de delincuentes viales, así que el lugar de los hechos también puede tener varios nombres, pero en sí tenemos el mismo concepto. La siguiente, por favor. Ustedes están viendo ahí una escena de un siniestro de tránsito. Ustedes están observando ahí que existen ahí obviamente vestigios, muchos indicios. En el tema de tránsito existen muchos indicios que hay que cuidar y hay que evitar que sobre todo personas curiosas traten de alterar este tema. Estaba escuchando a los anteriores expositores y hablaban que muchas veces se dedican a realizar otras cosas, inclusive a temas delictuales, ¿no? A robarles cosas a las víctimas, antes que tratar de proteger y preservar la escena del siniestro de tránsito. La siguiente, por favor. Aquí tenemos dos imágenes en la parte superior en la que estamos viendo que hay un mal procedimiento y en la parte inferior la manera correcta que se debe aislar el lugar donde se produjo el siniestro. Ustedes en la primera fotografía están observando que el equipo técnico está ahí cerca del taxi haciendo su trabajo, fijando, pero tenemos los equipos de primera respuesta en el interior de la escena. También existe, no sé si es una señora periodista o un testigo, pero existe mucha contaminación de la escena. La segunda fotografía también de la parte superior muestra un cuadro igual, en la que, créame, con la experiencia que tengo, es complejo luego realizar las investigaciones. Inclusive cuando ingresan los vehículos de emergencia, pues he tenido casos de ambulancias,
de vehículos de bomberos que dejan un sinnúmero de señales de sus neumáticos y al momento de poder llegar a determinar un punto exacto de colisión o también el llegar a determinar proyecciones, se realiza o se hace un trabajo completamente complicado. Mientras que en la parte inferior ustedes están observando que está bien aislado el lugar y obviamente ya los técnicos están realizando su trabajo con su equipo de bioseguridad completo. La siguiente, por favor. Bien, con esto ya estamos terminando y es respecto a la cadena de custodia que está en el artículo 456 del Código Integral Penal. ¿Por qué lo he puesto esto aquí? Porque ustedes o cualquier persona puede iniciar esta cadena de custodia. ¿Cuál es la aplicación? A los elementos físicos o contenido digital, material de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad o estado original, las condiciones de las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos, y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. ¿En dónde inicia? En el lugar donde se obtiene o donde se encuentra o donde se recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de autoridad competente. ¿Quiénes son los responsables? En primera instancia, el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también el personal competente en el tema de tránsito, todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo al personal de servicios de salud que tenga contacto con elementos físicos que pueden ser de utilidad en la investigación. Ustedes como periodistas o como personas que están acudiendo a estos lugares de siniestros de tránsito, muchas veces personas les pueden entregar o les intercambian por celulares imágenes del siniestro, les pueden dar información, testigos que observaron el siniestro. Es decir, ustedes pueden recabar un sinnúmero de información que puede ser transmitida a las personas que investigan, en este caso a los agentes de policía judicial y a su vez a fiscalía. ¿Y cómo lo deben hacer? Simplemente firmando una hoja de cadena de custodia en la que obviamente se hace un proceso con la finalidad de que esto sirva como un elemento de prueba al momento de que se llegue a un juicio. Y esto también es fundamental que ustedes lo conozcan, que cualquier persona puede iniciar en la cadena de custodia de algún indicio que lo encuentre en el terreno. La siguiente, por favor. La última imagen que ustedes observan ahí, en la que dice no contamines ni te contamines en la escena del delito, es una campaña que realizó Criminalística en el año 2018, en la que ellos acudían a los distintos llamados por robos a domicilios, tal vez otros hechos también violentos, y cuando ellos levantaban las huellas dactilares, ya los llevaban al sistema AFIS, se pudieron dar cuenta de que había un sinnúmero de compañeros policías que salían positivos, ya que cuando llegaban a la escena, ellos no tomaban las medidas, obviamente, de precaución y para preservar estos sitios, y daban hit positivos los policías nacionales. Entonces hicimos una campaña, yo en ese momento me encontraba trabajando también en ese lugar, con la finalidad de que los compañeros policías tomen conciencia de que ellos estaban contaminando las escenas de los distintos delitos. Así que el llamado también es de ustedes, como periodistas que están acudiendo a estos lugares donde se producen siniestros de tránsito, pues tomar estas recomendaciones que les hacemos con la finalidad de que se llegue a una investigación clara y se pueda determinar responsables en estos lamentables hechos. Muchas gracias por la atención brindada y estoy a la espera de cualquier comentario o duda al respecto. Gracias, estimado coronel. Hay preguntas ya. Nos dicen, ¿hasta qué distancia puede acercarse un camarógrafo o fotógrafo de cualquier medio de comunicación para realizar su trabajo en un accidente de tránsito? ¿Alguna sugerencia en este tipo de cobertura, coronel?
Bien, como yo le había mencionado, en los siniestros de tránsito, la mayoría son escenas abiertas. Y cuando existen escenas abiertas, queda mucho a criterio de las entidades de primera respuesta cuál es el lugar donde ellos no van a permitir que accedan más personas. Hemos tenido siniestros de tránsito, me recuerdo el caso del transporte de droga que venían con supuestos ciudadanos colombianos turistas a la ciudad de Manta, creo que se dirigían, y en la parte inferior llevaban 2 toneladas de droga. El lugar o la escena eh, fueron 2 kilómetros. En 2 kilómetros teníamos varios puntos de impacto, zonas en donde se encontraron indicios. Ahí nosotros hicimos un cerco muy grande. Así que depende mucho de las circunstancias, pero como le mencionaba, desde la parte ya conceptual, muchas veces se recomienda que sea un diámetro no, que sea superior a los 50 metros. Coronel, la siguiente pregunta es relacionada con algo que menciona. En el caso de droga, ¿se puede realizar tomas de los rostros antes de una sentencia si es en un delito fragante? Bueno, no está estipulado, ¿no? Ese es uno de los pedidos que nosotros como Policía Nacional hemos realizado y también conocedores del clamor ciudadano, ¿no? Muchas veces nosotros estamos exponiendo los casos eh, que como Policía Nacional estamos sacando a relucir y no se puede conocer a las personas que probablemente me cometieron un delito. Así que deberíamos trabajar en ese tema para que, obviamente de una manera ética, como ya le habían dicho, se puedan mostrar los rostros con la finalidad de que las personas puedan reconocer a estas personas que cometen delitos. Coronel, la última pregunta. ¿Qué sucede cuando se rompe la cadena de custodia? Bueno, son cosas muy complejas porque si usted no hace un manejo correcto de la cadena de custodia al momento de que ya lleguemos a un juicio, eso no va a servir como prueba. Y se me viene a la mente un caso en el tema de un siniestro de tránsito en la que está de por medio personas que han fallecido y hay 2 personas en el habitáculo en la que entre los dos se acusan de que eran los conductores y se levantó tal vez restos de cabellos en el parabrisas justo a la altura del conductor, ¿ya? Esto se lo lleva al laboratorio y en el laboratorio hacen un análisis de ADN y llegan a determinar científicamente quién estaba como conductor en ese siniestro. Imagínense si en ese traslado de la evidencia desde el sitio hasta el laboratorio, por cualquier circunstancia, alguna persona no hizo un registro detallado de cómo se lo llevó ese indicio hasta ese lugar, la defensa de esas personas puede pedir la nulidad de esa prueba y obviamente se podría caer un caso importante, ¿no? Realmente es complejo el tema cuando no se hace un buen trabajo de cadena de custodia.